Bien, estamos ahora con Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, que acaba de venir de los países del Magreb, entiendo, es decir, de los países de la primavera árabe, y con él vamos a conversar precisamente de el tema de Egipto. Yo sé, paso en Egipto hoy día, ha habido 51 muertos, varios, la mayor parte de los hermanos musulmanes, es decir, el grupo al que pertenece el presidente derrocado, Morsi. Y bueno, la situación, sin embargo, se ha designado a un juez como presidente interino, y este juez pues ha ya anunciado un cronograma. Se creará en 2 semanas un comité para redactar cambios en la Constitución. Este nuevo texto constitucional sería sometido a un referéndum, digamos, dentro de 4 meses y medio, y luego se convocará elecciones parlamentarias antes de 6 meses, y luego de eso elecciones presidenciales. Ese ya se anunció ese cronograma, pero en fin, la situación está, sin embargo, sumamente complicada. Hernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que ha pasado en Egipto? ¿Por qué el derrocamiento de este presidente, que creo que no ha llegado ni al año? Él fue elegido después de haber sido depuesto Mubarak, quien fue militar, que estuvo durante 2 o 3 décadas ahí, ¿no es cierto? La interpretación de Thomas Friedman de New York Times es que, hay de alguna manera la gente, sobre todo las clases medias seculares, por decir, menos religiosas, menos islámicas, más modernas, esperaban otra cosa del gobierno de Morsi, que se suponía que implícitamente o explícitamente le había ofrecido un gobierno amplio, y al contrario hizo aprobar una constitución muy islámica, y se fue cerrando cada vez más, la economía empeoró, en fin. Esa es un poco la explicación que le ha dado. ¿Cuál es tu explicación? Bueno, yo, como tú sabes, acabo de bajar de un avión de esas áreas, y como me has dicho, estoy permanentemente en jet lag, que no sé qué quieres decir con eso, pero digamos, cansado, y con algunas ganas de divertirme un poco. Te voy a decir lo que yo pienso desde un punto de vista muy peruano. Los que acaban de tomar el poder en Egipto son velasquistas. Los militares. Bueno, cuando entró el velasquismo acá, se estaba copiando el modelo de Argelia, el modelo de Nasser, claro. ¿Cierto? Correcto. Entonces los seculares hay que verlos como seculares, pero también esencialmente como las Fuerzas Armadas, que no siempre son muy democráticas. ¿Ya? Los que tienen una visión, digamos, no secular de las cosas, veámoslos como demócratas cristianos. ¿No es cierto? Inspirados en ciertas encíclicas, es decir, que no tienen por qué los militares ser puramente seculares, ni tienen aquellos que tienen alguna injerencia de religión en la constitución de su partido político necesariamente ser retrasado. Lo que ocurre, yo diría, más allá de eso, que es el análisis occidental de las cosas, es esencialmente que es un país que siempre ha estado sometida a la dictadura, ya sea de faraones, de reyes, y que ahora hace su transición hacia la democracia, no por las razones que se cree que tienen que ver que por fin vino la democracia, no sencillamente porque ha llegado la revolución industrial. La revolución industrial significa que la organización en pequeña escala colapsa, porque en un mundo globalizado toda la persona que hacen las cosas en serie bajan costos, y por lo tanto deshacen a las comunidades, deshacen a la pequeña industria, deshacen a la microindustria, son desocupados, se meten en la calle, protestan, y entonces analistas de Occidente dicen, son teocráticos, son seculares, son estas cosas, pero eso no son las categorías que corresponden. La verdadera categoría que corresponde es que es el colapso de la sociedad feudal, el colapso de la sociedad mercantilista, la incapacidad inmediata de darle a los más pobres la posibilidad de hacer empresa, y como resultado la gente hambrienta, descontento, va a la calle y adopta pues, o se le dan las etiquetas que se quiere, y esto va a durar por mucho tiempo. Entonces a la larga dicen que son clases medias más que pobres.
Bueno, yo te doy nuestras cifras. Aproximadamente el 85% de las empresas, 84% de las empresas, para ser exacto, en Egipto, son informales. Entonces, bueno, si quieres lo llamamos clase pobre. Tú sabes, es una cuestión de decir que son pobres o son clase media según la estadística se le pone. Lo que pasa es cómo te sientes tú. Y la mayor parte de la gente en Egipto, en muchos otros países, se siente alienada, no es parte del sistema. El egipcio promedio pasa, según nuestras estadísticas, 3 años y medio de su vida defendiendo su propiedad contra los excesos, ya sea de una clase demasiado pudiente o de una parte del Estado, porque no tienen las cosas seguras. Entonces, estos son países que institucionalmente, comparados a nosotros, son más atrasados. Económicamente algunos de ellos nos sobrepasan de lejos, pero eso es petróleo o el hecho de tener una vieja tradición. El hecho es básicamente que Medio Oriente en su totalidad, está constituido por gente relativamente empobrecida, que se compara continuamente con los europeos, que disfrutan de sus playas, y hay un contraste espantoso. Bueno, en Egipto ha habido, digamos, la economía se ha empeorado los últimos 2 años, ¿no es cierto? He estado viendo cifras, creo que el año pasado han crecido 2%, el anterior 1.5%, hay una inflación como de 8 o 9%, hay un déficit fiscal como de 10%, en fin, es una economía que está en problemas. Luego de haber estado creciendo, hubo unas reformas hace unos años, ¿no es cierto?, que abrieron un poco la economía, pero desde los hechos, desde hace 2 o 3 años se ha dado marcha atrás, entiendo, en casi todo, y se está produciendo este problema. Quizás, bueno, eso puede ser el detonante, es decir, hay problemas económicos, la gente está con... tú dices que afuera de eso hay un problema estructural, en el sentido de que hay clases sociales desplazadas de la producción por la producción industrial. Eso me parece un diagnóstico del siglo XIX, no me parece un diagnóstico... Es correcto, Jaime, le has dado en el clavo. Es que es el siglo XIX. La revolución industrial vino en el siglo XIX, no era porque industrial significaba el maquinismo, ¿no? Ya hace 4 siglos el 47% de los ingleses trabajaba en manufactura. Industrial es cuando viene la globalización, es hacer las cosas en cantidades industriales. Entonces lo que ocurre es que estas revoluciones han debido ocurrir hace mucho tiempo, porque lo que ha ocurrido es que estos países, que no te olvides pues, estos países del Mediterráneo, los llamados países árabes, los países del Medio Oriente, inventaron el cero, inventaron las matemáticas modernas. Hace 700 años tú podías girar un cheque en Beirut y cobrarlo en Shanghái. El nivel de los emigrados de lo que nosotros llamamos turcos, que son pues gente del Medio Oriente, en América Latina, han sido presidentes, son brillantes hombres de negocio, pero esa prosperidad no llegó abajo. Y al no llegar abajo, evidentemente, pues se encontró que la cosa más fácil, como nosotros era el caso en América Latina hace apenas pues 10 años, 20 años, 30 años, recurría pues a los militares, ¿no?, que organizaron una especie de partido político en sí, una clase especial, y es la clase con la cual han gobernado. ¿Cuál es el problema con eso? Es que se tiene poca experiencia democrática, y eso es lo que estamos sufriendo actualmente. Nunca ha habido pues una elección, salvo la elección pasada hace un año, nunca había habido una elección en Egipto, ¿no? Bueno, había elecciones, pero las ganaba pues con 98% del dictador de turno. Elecciones democráticas, digamos, participativas. Bueno, muchas de las de ellos están aprobadas por Jimmy Carter, pero en fin, sí. Bueno, Jimmy Carter aprueba todo. Yo te estoy tratando de ver la cosa desde un ángulo peruano. ¿Por qué te estoy tratando de ver un ángulo peruano? Pero entonces significaría que eso sería una situación, en teoría, muy parecida a la que tendríamos acá, porque acá también el 90% de las empresas son informales, también se supone que hemos tenido lo que tú llamas una revolución industrial, y todas esas pequeñas microempresas no tienen la productividad suficiente como para competir, estaríamos pues en un mundo, cuando lo que vemos en realidad es una población emergente que está incrementando sus ingresos en una proporción mayor que las clases medias y altas en el Perú. Entonces, en el Perú está funcionando la cosa. No, lo que ha pasado en el Perú, Jaime, es que en los últimos 20, 30 años hemos hecho un progreso que ellos no han hecho. Eso en primer lugar. Yo diría que les tenemos institucionalmente una ventaja de unos 40, 50 años por lo menos, institucionalmente, no intelectualmente, no culturalmente, por supuesto. Y te estoy tratando de hacer eso porque yo supongo que me has invitado para decir algo más o menos original y cierto, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que ahora les ha tocado a ellos hacer esa transición. Entonces, por ejemplo, cuando han habido estos problemas de que
ha venido pues los partidos islamistas, que son partidos en algunos aspectos modernos, en otros aspectos muy creyentes, ¿no? Muy creyentes en lo suyo. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, ellos hubiesen tenido, ahora te lo voy a peruanizar violentamente, revocatoria? Entonces, en revocatoria se hubiese comenzado la gente a discutir, oye, hay la posibilidad de un golpe, hay la posibilidad de que esto se caiga, hay posibilidad de que la ciudad no esté bien administrada. Comienza la revocatoria, un proceso caro, se discute, se ve que es extremista, que no debió ser así, pero se conversa, entra en la prensa, se van ajustando las cosas y sobrevive la democracia. Referéndum, la misma cosa, los partidos discuten, los periódicos dicen que sí, que no, cada uno da sus argumentos y es un proceso de consenso. Todos esos elementos no existen en nuestros países, entonces las reacciones son las violentas que tú has visto ahora. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que esta gente de los partidos islámicos es necesariamente gente retrasada. La mayor parte de ellos son empresarios de muchísimo éxito. Por ejemplo, el que lidera al partido islámico en Egipto, ¿no? Hayat el-Shater, es una persona que ha hecho su fortuna en base a información tecnológica y tiene más o menos $4.000 millones. Es decir, es un hombre que competitivamente es probablemente más rico que cualquier peruano que existe. Ahora, claro que ha tenido el inconveniente de pasar los últimos 11 años de su vida en la cárcel. Ahora, ocurre también, por ejemplo, que el ministro del Interior de Túnez conoce muy bien el edificio en el cual ha estado, porque ahora está en el penthouse del edificio, pero hace 11 años estaba en el sótano, torturado, reprimido por Ben Ali. Entonces tienes que darte cuenta que muchas personas que recién llegan al poder ahora son personas que están traumadas, son personas que han estado pues guardadas. Y el resultado es el que tú ves, pero eso no necesariamente significa que aquí hay problemas que no pueden ser resueltos, pueden ser resueltos con democracia, con economía de mercado y falta de experiencia. Y por otro lado, lo que no los ayuda son los análisis tipo occidentalistas, ¿no? Que tú acabas de mencionar, que son aquellos, esto es el mundo islámico contra el mundo moderno. No, son velasquistas contra demócratas cristianos, por decir algo, que si los empujamos demasiado... cristianos radicales, fundamentalistas. Bueno, yo no sé, yo conozco, por ejemplo, bastante bien a uno de los partidos social cristianos, dirigente de los partidos social cristianos, además muy bien, de Alemania, y cuando el Papa era alemán, él visitaba Roma 4 veces al año, y no por eso vas a decir que Roma gobernaba Alemania. Lo que te quiero yo decir es que si uno se ajusta demasiado a estas categorizaciones de profesores de historia y cree que lo árabe solamente corresponde a lo árabe y no corresponde a tendencia moderna, corremos el riesgo de hacer extremistas a quienes hoy día no lo son. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Nuevo LG Optimus G, pídelo hoy en Claro. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. Rimax Seguros, todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Asegura tu carro ya con el seguro vehicular a tu medida de Rimac. Yaris 2008, 110 soles. Corolla 2006, 161 soles. Arma tu seguro y elige cuánto pagar. Rimac Seguros. De la combinación de 6 flores exóticas nace un precioso elixir. Nuevo óleo extraordinario El DIF de L'Oréal Paris. El primer tratamiento universal para el cabello. Increíblemente liviano, no graso, con el poder de 1000 usos. Antes del shampoo, se funde en la fibra capilar para una nutrición intensa. Antes del secador, protege y suaviza. Como el toque finalizador, para un brillo irresistible, sin frizz. Revela la belleza de tu cabello. Nuevo óleo extraordinario El DIF de L'Oréal Paris. Nosotros lo valemos. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, Hernando. ¿Qué solución hay desde el punto de vista, por ejemplo, económico a este tema? Tenías tú vas a sacar en 2 o 3 días, creo, un aviso en todos los países del Magreb, del África del Norte, de la primavera árabe, con unos acuerdos, entiendo, entre las CONFIEP de esos países. ¿Cómo es el asunto? Bueno, lo interesante es que ahí las organizaciones empresariales, que son bastante grandes, por ejemplo, la CONFIEP de Túnez son aproximadamente unas 3.000 empresas. 300.000.
empresas. Ellos se han dado cuenta que uno de los grandes problemas son las brechas sociales y que no toda la gente tiene el mismo acceso a los mecanismos de empresa que ellos tienen. Entonces los 5 países nos han pedido a nosotros asesoría para hacer que toda esta gente que marchó y produjo la primavera árabe, que nosotros queremos motivar esencialmente por una división económica de las clases, les está tendiendo la mano. Eso es el problema, yo creo, de fondo, ¿no? Una serie de personas que quieren ser incluidas y que todavía no encuentran su agenda ni encuentran su líder. Eso es el gran problema, yo diría, en estos países. El resto es... A ver si lo tenemos en pantalla, ese aviso que van a sacar. Ahí está. Ah, bueno, eso no se ve, no se ve muy bien, pueden nadie va a leer ese aviso, mucha letra, mucha letra. Bueno, ahí ven los emblemas de las 5, digamos, CONFIEPs, ya, de África del Norte, de países que económicamente están relativamente bien. Es decir, Túnez tiene un Producto Bruto Interno per cápita 3 veces el del Perú. Petróleo. No es petróleo. No solamente. No es petróleo. Los países del Golfo, como Dueno, es petróleo, es comercio. Bueno, Cartago son países que tienen 2000 años, ¿no? Pues, claro. Políticamente atrasados, pero es eso. Y entonces la idea esencialmente es que del caos, que es la razón por la cual nos han contratado, de lo que parece ser el caos, puede salir soluciones nuevas, que hay que aprovechar los momentos difíciles, ¿no? ¿Y cuáles son las soluciones que están proponiendo ustedes? Bueno, las que nosotros conocemos. Aquí te puedo decir cómo es nuestro... ¿Si podemos ponchar esto? ¿Se puede ponchar esto? Sí. ¿Se puede? ¿A dónde? ¿Acá? Ya. ¿Esto? ¿Lo logra? Sí. Ya. Entonces, ese aviso contiene una curvita. ¿Esa curva de qué es? Esa curva es el crecimiento peruano de 1896 al año 2012. Ya. Entonces, esto es el cronómetro, ¿te acuerdas? Claro. Aquí más o menos, espera, aquí 1908. ¿Cuándo fue? Son los 70, la caída de los 70s y los 80. ¿Cuándo derrocaron a Belaúnde? 1968. Aquí está 68, ¿ya? Claro, después sigue cayendo. Acá 1990 en el Perú, y el Perú comienza a surgir. Claro. Entonces hay que hacer varias cosas, y esas son las cosas de la experiencia peruana, entre otras, que nosotros estamos tratando de hablar, de que la cosa en gran parte es económica, de que el momento que entra el Fondo Monetario Internacional no es una cuestión de solamente hacer lo macroeconómico, hay que hacer lo microeconómico, hay que poner defensor del pueblo, hay que poner todas esas cosas, claro, que a la gente le hace sentir bien y que a la larga da como resultado crecimiento. Ese es el camino que nosotros queremos que deberían tomar ellos. Pilar Freitas. Pilar Freitas, ¿qué es Pilar Freitas? ¿Qué tiene que ver con eso? Propuesto como defensora del pueblo del Perú. Ajá, ya. Bien, Hernando, muchísimas gracias por tu participación. Hemos tenido que apurar un poco, pero así es la cosa, pues. Y yo encantado, lo apurado me parece siempre excelente. Bien, para tratar de entender qué es lo que pasa en Egipto, qué pasa en los países árabes. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Pablo Eleazar Altaucusi Romero. Él es profesor de la provincia de Bancay, ha ganado el concurso del maestro que deja huella, organizado por Interbank, con unas propuestas interesantísimas en lo que se refiere a matemáticas. Regresamos.